¿Cómo están, queridos aprendices? Yo soy Joclan Barrios y te doy la bienvenida a la segunda clase del curso de almíbares. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? Vas a aprender a hacer óleos Saccharon. Tenemos por acá un óleo de limón y por acá un óleo de naranja. Antes de decirte let's go, recuerda que esta es la segunda clase. Si no te quieres perder, porque nos vamos a poner técnicos, ve a ver primero la clase 1 y te espero acá, o la puedes ver al final. ¿Están listos? ¡Let's go! Vamos a hacer dos diferentes el día de hoy y voy a mostrarte dos métodos. Primero tienes las pieles de naranja y luego vamos a utilizar las pieles de limón. Lo que vas a hacer es usar en partes iguales la piel de naranja con el azúcar. Es así de sencillo. Si vas a hacer esta cantidad, este recipiente te va a salir la mitad. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Sacamos entonces con un pelapapa. Fíjate que cuando yo lo saco, fíjate, no sé si se alcanza a ver ahí, pero fíjate que se ve como un aceite que sale. ¿Sí? Esos son los aceites esenciales que trae esta piel, por eso se llama piel, porque tiene una porosidad parecida a la de los humanos, ¿no? Vamos sacando entonces simplemente pieles. Así de sencillo. Tratamos de aprovechar todo lo que podamos. Vamos a tratar de hacerlo con un céster o pelapapa para tratar de... Fíjate que el céster no te trae la parte blanca, eso es lo lindo de hacerlo con céster. Con cuchillo se te complicaría, te vas a traer mucha parte blanca. Y esta te la comes luego. Bueno, tú pela cuantas tú quieras pelar, ¿eh? Ojo. Listo, vamos pelando. 2 naranjas es una barbarie para hacer este recipiente. Pero bueno, vamos entonces a colocarlos ahí. Trata de cuando los coloques, colocarlos boca abajo. O sea, que la parte blanca vaya hacia abajo y la parte amarilla vaya hacia arriba. Esto tú lo puedes hacer en un recipiente más grande y va a ser más cómodo. Yo te recomiendo arrancar con cositas pequeñas por si te sale mal, entonces tú puedas repetir el proceso. ¿Ok? Bien, fíjate, cuando ya tengas entonces esto así, lo que vas a hacer es, le vas a añadir entonces de la piel la misma cantidad de azúcar. Ahí, vamos. Fíjate cómo te queda, ¿eh? No saben el aroma riquísima que empieza a caer. Con un mortero de esto te lo vas a machacar, como si fueses a hacer una especie de caipi, ¿ok? Machacas, machacas, machacas. Un rato ahí machacando, ¿ok? Bum, 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 bum. Después que le vayas machacado un montón, muy sencillo, lo que vas a hacer es simplemente lo vas a tapar y lo vas a llevar a tu nevera. Así de sencillo. Y como hay que esperar 8 horas, esperamos con una birrita. Vamos a entonces mostrarte la segunda manera de hacer un óleo. Esta puede recibir críticas, pero este es para que sea más rápido todavía. Este lo vamos a hacer como una especie, como si quisiésemos hacer un shroop, que también te voy a enseñar, o un cordial. Vamos a hacer más como un cordial, entonces bueno, vamos a darle. Pelamos igual, lo pelamos exactamente igual, pelamos, pero vamos a utilizar una olla, es lo que vamos a hacer acá, ¿ok? Y esto lo vamos a llevar igual, con la misma cantidad de azúcar, a cocción. Paso 2. Agregar 30 mililitros de agua, porque recuerda que queremos preparar este recipiente que está aquí de óleo de pieles de limón. Entonces, paso número 2, agua. Esto lo llevamos a fuego valirio. Cuando ya veamos que rompe el hervor, obviamente si lo notas, si te das cuenta, te vas a fijar que es muy poquita agua, es lo que queremos. Porque lo que estamos haciendo aquí es haciendo como una especie de óleo express. Bueno, mira, ahí ya está burbujeando, ¿correcto? Entonces ahí sí tiramos ahí todo lo que sería el limón, ¿ok? Tiramos el limón y con un mortero entonces empezamos a machacarlo de esta manera. Así. Esto sería un formato de óleo express. Estamos ayudándonos a extraer los aceites con agua súper caliente. Ahí te puedes ayudar bajándole un poquito la temperatura al agua. Y ahí entonces directamente le puedes añadir entonces la proporción de azúcar, que recuerda que tiene que ser similar. ¿Ok? La proporción de azúcar, perfecto. Fíjate cómo entonces el agua empieza a mezclarse con el aceite. Y estamos haciendo entonces una versión de óleo mucho más rápida por si no tienes las 6 horas, ¿no? ¿Ves? Ahí entonces tenemos nuestro óleo express. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a colar y filtrar. Bien, ahora viene la parte donde lo vamos a colar. ¿Sí? Obviamente que los primeros caen fácilmente. Lo más difícil va a ser esto, pero bueno, esto lo que queremos es luego presionarlo
para que siga sacando todo lo que más, porque el limón, la piel de limón es súper bondadosa. Un mortero, presionamos, presionamos. O sea, cada gotita, esto es un óleo, esto estamos hablando de una extracción de aceite rápida con calor y un poquito de agua, ¿no? Entonces, todas las gotitas acá cuentan. No es que, ay no, cada gotita, o sea, una gotita de esto te cambia el cóctel. Si tú quieres, también lo puedes pasar por este tamiz y se va a alargar la vida útil. Luego lo vertemos en su recipiente original. Una tapita y tenemos nuestro óleo de limón. Sacamos de la heladera nuestro óleo. Bien, aquí como tenemos grumos, vamos a usar el de tela y arriba el de malla. Fíjate que hay todavía unos pequeños sedimentos, pero es porque tiene 8 horas nada más. A medida que lo dejes más tiempo, 12, 24, se va a ir diluyendo más. Bueno, servimos ahí. Sin miedo, ahí sin miedo. Y lo que hacemos es, ya tú sabes lo que te enseñé, ir presionando como para que vaya sacando el resto, ¿sí? Vas a notar quizás unos pequeños grumitos de azúcar, no te asustes, es que le faltó quizás tiempo. Inclusive si lo dejaras ahí días, es posible que también notes grumitos. Seguimos colando, tum. Fíjate cómo va cayendo, obviamente, porque esto es puro aceite, ¿eh? Acá lo puedes dejar que gotee solo o te puedes ayudar con una cuchara. Y let's go. Aquí simplemente, entonces ya servimos. Una vez que, mira este aceite, no puede ser, parece aceite del cuerpo, ¿te das cuenta? Y mi consejo es colocarle una pielcita para que lo puedas diferenciar del de limón, porque los colores son bastante similares, date cuenta. Uno de naranja, uno de limón.